Hola, somos el equipo 6 y les vamos a presentar los trastornos de la ansiedad. Bueno, primero que nada, pues los trastornos de ansiedad son conocidos porque comparten las características de estos dos conceptos que son el miedo y la ansiedad a un nivel muy excesivo. Por un lado, el miedo se le conoce porque tiene una respuesta emocional a una amenaza inminente, ya sea real o imaginaria en la persona. Mientras que, por otro lado, la ansiedad es más bien una respuesta anticipatoria a una amenaza futura. Ahora, a pesar de que estos dos conceptos pues suenan como que es algo bastante parecido, también tiene sus diferencias. En primer lugar, pues el miedo frecuentemente está como más bien asociado a respuestas de defensa, de una fuga, estar pensando constantemente en este peligro inminente y en una respuesta a una conducta también como de huida. Y por el otro lado, la ansiedad tiene una respuesta más fisiológica de tensión muscular, una constante vigilancia en relación al peligro futuro que la persona siente y pues estos comportamientos de cautela, de evitación. En palabras un poco más simples, la principal diferencia es que cuando uno siente el miedo es más bien como un miedo a algo que está a punto de pasar. A eso no se refiere con amenaza inminente. Una amenaza inminente es algo que sí va a pasar, que está a punto de pasar algo muy temprano y por eso es una respuesta emocional así muy, muy rápida, una defensa de tengo que huir, tengo que fugarme, no quiero estar aquí, mientras que la ansiedad es una respuesta anticipatoria a algo que a lo mejor todavía no va a pasar, pero es algo de evitar que pase, algo que todavía no va a pasar, quiero evitar que pase, quiero estar vigilante, quiero estar con cautela. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre sentir miedo y ansiedad, que es algo que todos llegamos a sentir en algún punto, a que se vuelva un trastorno de ansiedad? Pues el trastorno de ansiedad principalmente se diferencia por pues el nivel que se siente, ¿no? Cuando uno tiene un trastorno es un nivel muy excesivo y persiste mucho más allá a un periodo por lo general de 6 meses a más. Obviamente también depende del trastorno, pero por lo general es de 6 meses o más, con excepción en niños, específicamente en trastornos los que son de ansiedad por separación y mutismo selectivo, ya que estos trastornos pues se ven un poco más común en ellos. También los trastornos de ansiedad específicamente pues se suelen desarrollar más durante la infancia y tienden a persistir en caso de que no se traten. Y también hay mucha más frecuencia en mujeres que en varones, específicamente dos de cada uno. Los trastornos de ansiedad, pues son varios. En este caso, pues aquí pongo los 11. No los vamos a ver así súper a rasgos súper específicos porque si no nos tardamos mucho, pero pues sí, vamos a intentar como que verlos muy por arriba cada uno. Empezamos de hecho, todos están puestos en una escala de orden de edad. Por eso los primeros que están viendo aquí son los de ansiedad por separación y mutismo selectivo, que son los que más se ven en niños pequeños. Empezando por la ansiedad por separación, las personas que tienen este trastorno por lo general sienten miedo, sienten mucha ansiedad ante separarse de aquellas personas por las que sienten este gran apego, pero este miedo y ansiedad es a un grado muy inapropiado para el desarrollo en el que estén en ese momento. También es igual un miedo de ansiedad no solo a la separación, sino también hacia el daño que pueda sufrir la persona, una ansiedad y miedo hacia la pérdida de esa persona, eh, y tienen un rechazo muy grande a separarse de estas personas, así como también llegan a sentir síntomas que son como pesadillas, síntomas de angustia. Y a pesar de que estos síntomas a menudo se desarrollan en la infancia, también se pueden expresar en la edad adulta. Ahora, en el caso del mutismo selectivo, se caracteriza más bien por una incapacidad de la persona por poder hablar en situaciones sociales en las que se les espera que hable. Pues, por ejemplo, puede ser en la escuela,
puede ser en el trabajo, en situaciones sociales, y esto a pesar de que la persona pues sí pueda hablar en otras situaciones. Para para que se diagnostique, pues este nivel de mutismo tiene que llegar a un punto en el que tiene consecuencias muy grandes y significativas en los logros de la persona, ya sean académicos, laborales o bien simplemente la comunicación social. En el caso para diagnosticarse el mutismo selectivo, se tiene que considerar que el fracaso para hablar no se atribuya a la falta de conocimiento y tiene que durar mínimo un mes. Ahora, en la fobia específica, los individuos que tienen una fobia específica presentan la ansiedad del miedo hacia una situación, hacia un objeto, algo muy preciso y lo evitan a todo dar. Sienten el miedo, la ansiedad y la evitación siempre están inducidos por la situación en la que están, por la situación fóbica en la que se encuentran. Es a un grado muy grande, muy desproporcionado a lo que en realidadmente es el riesgo de lo que tienen miedo. En este caso hay varios tipos de fobias, puede ser de animales, del entorno natural, puede ser de sangre, de ver sangre, de recibir inyecciones, tener heridas, de alguna situación. Ahora, por otro lado, el trastorno de ansiedad social o bien la fobia social, en este caso la persona siente miedo, siente mucha ansiedad ante las interacciones sociales o las situaciones que impliquen la posibilidad de que alguien los vea y lo evitan a todo dar también. Esto incluye, las situaciones pueden incluir pues interacciones sociales tales como reunirse con personas que no conocen. Pueden ser situaciones en las que se les está viendo, o sea, sienten mucha ansiedad porque alguien los esté viendo, por ejemplo, comer, beber, o situaciones en las que ellos tengan que actuar distinto a lo que en realidad son. Y estas personas suelen tener una idea en su cabeza de que la gente los va a evaluar negativamente simplemente por existir, se suelen sentir avergonzados, humillados o rechazados o tienen miedo de ofender a otros, ¿no? Ya, siguiente. Y en el trastorno de pánico, la persona suele experimentar de manera muy recurrente, de manera muy inesperada, lo que son las crisis de pánico. Y está también muy preocupada, constantemente pensando en que a lo mejor va a tener otra crisis, en las otras crisis que va a seguir teniendo, y al punto de que esta persona va a empezar a cambiar su manera de actuar debido a las crisis de pánico que va a estar sintiendo. Por ejemplo, pues va a evitar ir al gimnasio, va a evitar situaciones que no le gusten. Las crisis de pánico se caracterizan por la aparición súbita de síntomas de miedo o malestar muy intensos que pasan de la nada. O sea, están bien y luego en cuestión de minutos tienen esta crisis, ¿no? También está acompañado de síntomas físicos y o cognitivos y pueden ser esperadas o ya sea porque ellos conocen la respuesta o el objeto o la situación, o sea, puede ser esperadas porque ya es una situación que les suele pasar o puede ser inesperada por alguna razón así de la nada. Em, Pasándonos a agorafobia, las personas que tienen una agorafobia suelen sentirse temorosos y ansiosos ante pues distintas situaciones como las son usar el transporte público, estar en espacios abiertos, encontrarse en lugares cerrados, estar haciendo cola o estar en multitudes, encontrarse solos fuera de casa o también en otras situaciones. Y esto es debido a que las personas que suelen tener agorafobia temen, tienen pensamientos sobre el desarrollo. Es más o menos parecido a la crisis de pánico, o sea, temen que en estas situaciones pues tengan una crisis de pánico o síntomas incapacitantes y pues que se sienta y se van a sentir humillados en algún punto. Em, Ay, no lo veo. Ah, ahí está. El del trastorno de ansiedad generalizada pues es básicamente una ansiedad persistente y excesiva también, y una preocupación sobre pues varios aspectos como
el trabajo, estar preocupado por mi rendimiento en el trabajo, mi rendimiento en la escuela, por lo que las personas perciban de mí. Y todos estos síntomas son muy difíciles de controlar. También puedes sentir síntomas físicos como inquietud, una sensación de excitación o de nerviosismo, una fatiga fácil, sienten dificultad para concentrarse y también a menudo la mente en blanco, irritabilidad, pueden sentir tensión muscular y también suelen tener una alteración del sueño. Pasándonos al trastorno de ansiedad inducida por sustancias y medicamentos, esto es bastante, como lo dice, es una ansiedad debido a intoxicación o retirada de sustancias o de tratamientos médicos. Ya terminando, pues el trastorno de ansiedad debido a otra afección médica, igual como lo hice, es una consecuencia fisiológica de una enfermedad médica. Y los trastornos de ansiedad especificado y no especificado, estos dos básicamente se dan cuando la persona no está cumpliendo suficientes criterios como para que se les pueda dar un diagnóstico, pero el trastorno especificado, pues ese es cuando el médico opta por pues, comunicar el motivo por el que no se les puede dar un diagnóstico, y el no especificado, pues opta por no especificar. Y ya sería todo. Y bueno, gracias a mi compañera Marifer por darnos como las bases de qué es la ansiedad y los diferentes tipos de trastornos relacionados a la ansiedad que hay. Y bueno, ahora sí vamos a entrar como que un poquito más a la parte de los estudios que están relacionados a la ansiedad. Y como primera estudio o primera intervención tenemos Long-Term Effectiveness of Cognitive Behavioral Therapy for Youth with Anxiety Disorders. Siguiente, por favor. Y bueno, básicamente en este estudio lo que los autores buscaban es que se buscara como que más información en cuestión a los pacientes que tenían esta ansiedad a largo plazo. ¿Por qué? Porque la mayoría de los estudios estaban como que vinculados más a corto plazo y cómo distintas terapias funcionan con X o Y trastorno de ansiedad, pero había muy pocos relacionados a largo plazo. Como un plus adicional, los autores quisieron añadir como que un objetivo que fuera examinar los resultados a largo plazo de la terapia, tanto individual como grupal, en cuestión a la terapia cognitivo-conductual. La población que se eligió para este estudio fue una población infantil joven, que pues básicamente tenían edades de 11 a 21 años y manejaban tres tipos de trastornos, que sería el trastorno de ansiedad por separación, el trastorno de ansiedad social y o trastorno de ansiedad generalizada. Y bueno, pues como los autores lo querían como que tener más como que a largo plazo, buscaron obviamente muchas fuentes en donde validaran pues qué tanto es un largo plazo, ¿no? Que si quieren pues buscar un poquito más al respecto, ahí les puse tantito la referencia que está dentro del estudio, que habla sobre el tiempo a largo plazo y las fuentes decían que tenía que ser un mínimo de 2 años. Y pues durante estos 139 jóvenes que decidieron participar en el estudio, pues dependiendo del caso, fueron evaluados en un promedio de 3.9 años y el mínimo que fue de 2.2 años y el máximo que fue de 5.9 años. Como resultados principales, pues se incluyeron que había una pérdida de diagnóstico de ansiedad, que había la pérdida del diagnóstico principal de ansiedad que pues cada paciente tenía, dependiendo de qué caso era, y que había cambios en la relación entre los infantes jóvenes y padres en cuanto a la sintomatología de ansiedad. Siguiente. ¿Y qué más? Pues obviamente había otros estudios que también hablaban a largo plazo, simplemente pues no eran muchos. Y te preguntarás, pues, ¿qué decían los otros estudios? No, pues el primero, y que también pues se complementaba un poquito con el segundo, que era el de Barrett y el de Ginsburg, espero que lo esté pronunciando bien, que básicamente comentaban que los resultados post-tratamiento eran mantenidos o mejorados a largo plazo con un porcentaje de 46.5 a 85.7%, donde los participantes pues simplemente pues dejaban de cumplir con los criterios del trastorno de ansiedad que se les había diagnosticado en su momento. Había otro estudio que era por Saavedra, Silverman, Morgana, López y Cortines en el 2010, que también se relacionaba como este estudio del que hoy les estoy platicando, en donde buscaban las diferencias entre la cognitivo-conductual, tanto individual como grupal, en donde pues a largo plazo pues no se encontraba como que una gran diferencia en cuanto a los dos formatos, con un promedio de años en cuestión de post-tratamiento de 9.8 años.
Y te preguntarás, Melanie, pero si ya hicieron estudios en cognitivo-conductual a largo plazo, ¿por qué están replicando el estudio? Pues, ¿cuál es la diferencia, no? Y pues la diferencia es que, pues como que estos estudios estaban muy enfocados en clínicas universitarias y el estudio que estamos hablando ahorita se especializa en clínicas comunitarias, donde pues los autores decían que puede haber muchos factores que afectan el proceso de los pacientes y que no se tomaban tanto en cuenta en estos estudios anteriores que se mencionaban. Entonces, por eso consideraban fundamental pues hacer este estudio, pero con esta otra variable, ¿no? Siguiente. Y bueno, pues obviamente pues ya les comenté un poquito de los tres trastornos de ansiedad, que pues es el de separación, el de ansiedad social y el generalizada. Y pues, ¿por qué nada más esos tres? ¿Por qué no agarramos los 11 o por qué no agarramos nada más uno? Pues porque muchas fuentes decían que estos tres, que eran pues SAD, SOP y GAD, que son manifestaciones que se basan dentro del mismo constructo y por lo mismo, como eran el mismo constructo, se podían tratar con la misma terapia de cognitivo-conductual. Entonces, pues, ¿cuál fue la metodología que se usó durante este estudio, no? Pues hubo una participación de 179 jóvenes que participaron pues en un ensayo controlado, aleatorizado para investigar la efectividad entre la cognitivo-conductual tanto individual como grupal. Melanie, pero dijiste que eran muchos menos participantes, porque ahora me estás diciendo que 179. Pues porque el estudio fue llevado a largo plazo y pues, ¿qué pasa? Que después, o sea, como que 179 participantes entran, van a sesión, ya pasan las 10 sesiones, que es el tratamiento, les hablan después de 2 años y hay algunos que no van, o ya sea porque se mudaron, porque ya no tienen tiempo, por X o Y razón, y pues se disminuye la cantidad y esos casos pues son excluidos porque pues no son datos viables, ¿no? Porque pues no se puede considerar si sí hubo un efecto o no. Entonces por eso disminuyó la cantidad de participantes. ¿En qué momento se llevó a cabo este estudio? Pues fue llevado del 2008 al 2012 y al momento de reclutación, pues que fue pues hace muchos años, los participantes tenían de 8 a 15 años. Ahora, ¿qué pasó en el tratamiento? Pues habían pues tres principales trastornos que que fueron incluidos, ¿no? En este estudio, que fueron el SAD, el SOP y el GAD. Pues hubo un resultado muy relevante que en cuestión a la población infantil, en cuestión del SOP, hubo tratamientos menos eficaces con este tipo de diagnóstico que en los otros dos. Entonces, pues ahí es un dato relevante como resultado para que lo tomen en cuenta. Y bueno, obviamente hubo criterios de exclusión, pues las cuales fueron de que no incluir otros trastornos como el generalizado del desarrollo, trastornos psicóticos, trastornos severos de la conducta y o de retraso mental. Asimismo, durante el tratamiento y la selección de terapeutas, pues se utilizó un manual que se llama Friends for Life y es la cuarta edición. Y básicamente a los participantes de 8 a 12 años recibieron el protocolo infantil y los de 12 a 15 años recibieron la versión adolescente. Pero Melanie, o sea, si me llega un paciente con 12 años, ¿cuál le voy a dar? ¿El infantil o el adolescente? Pues bueno, los terapeutas y los que hicieron el estudio básicamente dijeron, ¿sabes qué? Evalúa eso dependiendo de la madurez con la que veas al paciente. Si viene esa persona de 12 años y se ve muy madura, como que sí le entra como que a la madurez, le das el adolescente. Y si lo ves como que todavía está como que en esa etapa infantil, le das el infantil. Entonces, pues eso era como que un poquito subjetivo en parte del estudio, ¿no? Siguiente. Y bueno, ¿cuál fue el tratamiento? ¿Cómo fueron las sesiones? ¿Los lugares? Bueno, pues básicamente, pues las sesiones que fueron individuales tuvo una duración de 60 minutos y las que fueron grupales, pues duraron 90 minutos. Obviamente se añadieron como que sesiones de refuerzo, de 1 a 3 meses después de la 10ª sesión. Y como era población infantil, pues obviamente tuvieron que pedir la ayuda a los padres de asistir a algunas sesiones. Entre ellas, pues asistieron de 2 a 10 sesiones. Y de las otras 3 a 10 sesiones, asistieron los últimos 15 minutos de la sesión y se añadieron 2 sesiones extra, pero solamente para estar con los padres y pues buscar información de parte de ellos, ¿no? En cuestión del lugar, pues como les había comentado, pues los estudios pasados habían hecho como que muy enfocado en clínicas universitarias y se enfocó mucho en clínicas comunitarias. Entonces se agarraron 7 establecimientos públicos de salud mental enfocados a la pues salud mental, vaya la redundancia, de niños y adolescentes. En total fueron 17 terapeutas que participaron, de los cuales 5 sí tenían entrenamiento completo dentro de la cognitivo-conductual, y de hecho esos 5 sí tenían certificación oficial y todo.
Los otros 12 tenían poca o nula experiencia con cognitivo-conductual. Pero oye, porque alguien que no tiene de qué experiencia en cognitivo-conductual, pues va a dar este tipo de terapia, ¿no? Pues precisamente porque son pues clínicas comunitarias y pues necesitan aprender, ¿no? Entonces, para que esos terapeutas que no tenían tanta información o tanta experiencia en cuestión de la cognitivo-conductual, se les dio un entrenamiento justamente en ese protocolo de Friends for Life que se iba a llevar a cabo durante pues este estudio. Y asimismo, pues a cada terapeuta se le dio como que una supervisión durante las sesiones, pues que estuvieran certificados por este manual que estaban dando durante las 10 sesiones, pues precisamente para que pues sí tuvieran como que esta validez y que si fuera algo oficial y que si estuvieran entrenados, ¿no? Pues cómo pasamos de 179 a 139, ya lo expliqué, entonces podemos proseguir. Y bueno, obviamente pues eran muchos participantes y a pesar de que pues disminuyeron un poquito, pues a los que sí asistieron completamente a todas sus sesiones de cognitivo conductual y asimismo volvieron a venir después de pues su post tratamiento, se les dio un regalo tanto a los participantes como a sus padres, una tarjeta de regalo de $60 para que pues fuera un pequeño detallito. Y las pautas de este estudio fueron llevadas por el Comité Regional de Ética de la Investigación Médica y de la Salud de Noruega Occidental. Y básicamente al momento de hacer los análisis, pues todas las estadísticas descriptivas y para análisis de grupos se utilizó SPSS 23. Y para otros análisis, pues fue usado el M 7.4. Ahora, como resultados importantes, pues ya les dije que en cuestión del SOP, pues no salió tan eficaz, pero ya generalizando como que las tres tipos de diagnósticos, pues el 53% no cumplió criterios para cualquier diagnóstico de ansiedad en la cita a largo plazo, o sea, en la cita post-tratamiento. Y asimismo también el 63% no cumplieron con los criterios para su diagnóstico principal de ansiedad, o sea, pues por el que venían, no a consulta. Y en total pues se mostró una mejora significativa menor a 0.05, que pues es muy bueno. Pasamos a la siguiente. Y bueno, ¿cuál es la conclusión de esta terapia, no? Pues básicamente está pues esta efectividad a largo plazo para la cognitivo-conductual, que pues es una muy buena rama para tratar este tipo de ansiedad. Y pues te preguntarás, pues la pregunta era si es mejor individual o grupal. Pues o sea, ambos tienen la flexibilidad para escoger el formato de tratamiento porque ambos salieron muy buenos y ambos mostraron como que una efectividad muy alta en cuestión de tratar este tipo de pacientes con este tipo de trastornos. Y básicamente, pues, ¿cuál elijo, no? Pues todo depende de la preferencia del paciente, de los padres y de la clínica. ¿A qué me refiero? Pues son clínicas comunitarias, entonces obviamente si tú vas a tratarte con un problema y nada más tienen el servicio de, oye, ¿sabes qué? Es que ahorita nada más está abierto el grupo, grupal para tratar esta ansiedad, ¿no? Pues te inscribes, o sea, si es el único que está abierto y lo necesitas, pues te metes, ¿no? Y pues sí, hubo resultados más pobres en jóvenes respecto al diagnóstico de SOP, entonces para ellos como que es mejor como que investigar otros tipos de ramas o el saber más el por qué pues no funcionó tanto en este caso, ¿verdad? Y eso sería todo del estudio número 1. Podemos pasar al estudio número 2. Y bueno, en esta segunda intervención tenemos lo que es esta intervención por estos autores que habla sobre los patient's symptoms and strengths as predictors of long-term outcomes of CBT for generalized anxiety disorder, que prácticamente estamos viendo de nuevo trastorno de ansiedad generalizada y pues en vista de que la investigación que ya existe al respecto se centra más que nada en la psicopatología porque analiza o sea, los síntomas como un predictor del resultado del tratamiento. O sea, al principio como al final, pues es uno de los predictores más comunes que se utilizan en este tipo de investigaciones en el contexto de la terapia cognitivo-conductual. Si de repente ven CBT, es lo mismo, terapia cognitivo-conductual, Cognitive Behavioral Therapy. Y bueno, específicamente en ese trastorno. Entonces, ya que los investigadores dijeron, bueno, esto es lo más común, lo que vamos a hacer es que el objetivo principal de nuestro estudio sea determinar si las fortalezas personales o autopercibidas de las personas que pasaron por este tipo de terapia o autoinformadas por estos pacientes al inicio del tratamiento pueden surgir como un predictor
del resultado del tratamiento, si funcionó o no funcionó. Entonces se pretende que de esta manera, dependiendo de la gravedad del autoinforme, de los síntomas, al inicio del tratamiento, pues sea un factor predictivo para la eficacia del mismo. Dentro de la metodología, pues cabe recalcar desde un principio que se basó enteramente en un estudio previo de 2 ensayos de 2 partes que son, tuvo una implementación aleatorizada, controlada, obviamente, previamente llevada a cabo en en Suiza. Dentro del diseño de los participantes se encuentran 2 grupos de participantes, primero con 80 y otro con 57 adultos con ansiedad generalizada, y se trata de nuevo sobre la terapia cognitivo-conductual basada en un paquete llamado Mastery of Your Anxiety and Worry. Sin embargo, ese fue el original. Ahora en este nuevo estudio que estamos platicando, se contó con 137 pacientes de distintas nacionalidades, distintos sexo, y tratados por 33 terapeutas, igual también tomados de un centro comunitario. Y bueno, las etapas de implementación son 2. La primera, que se llama Implement, que prácticamente es como una condición donde van a preparar a los participantes a la adherencia a las condiciones de los recursos que se van a utilizar durante la terapia. Obviamente centrados también en los casos individuales de las personas con las que participaron. Y en esta segunda etapa del ensayo clínico, que se llama Implement 2.0, ahora sí van a hacer un contraste sobre la implementación de lo que se le viene llamando la estrategia de como el check-in que se hace al principio de la sesión de terapia cognitivo-conductual, que prácticamente lo que normalmente se hace es que al principio de la sesión se revisa si hubo alguna tarea, cómo le fue al paciente con esta tarea, establecer los objetivos para esa sesión que se está teniendo, y suele ser este momento de la terapia, de la sesión, muy cortito, es un tiempo muy cortito. Sin embargo, hicieron una comparación del check-in cortito a un check-in mucho más largo, en donde se enfocan más que nada en extenderse en esta fase para explorar a mayor profundidad si hay algún cambio individual que se pueda notar por el paciente. Y bueno, ahora vamos a ver un poco sobre el tratamiento en la metodología tal cual. El resultado primario, pues, es un cuestionario de 16 ítems que se llama Cuestionario de Preocupación de la Universidad Estatal de Pensilvania, que prácticamente vamos a estar midiendo preocupación como un constructo, y se utilizaron como predictores de los resultados, como les mencionaba. Se utilizaron varias escalas, dentro de los que está el BAI, que como lo conocemos es el inventario de ansiedad de Beck, que mide sintomatología de ansiedad, el Resource Realization Questionnaire, RES, que pues igual son 37 ítems que van a medir las fortalezas a nivel conductual de la persona. De nuevo, todos son autoinformes. También tenemos el bueno, perdón, ese ya lo dije, el General Self-Efficacy Scale, o GSE, igual un cuestionario de autoinforme, que son 10 ítems que van a estar evaluando de nuevo las fortalezas a nivel pues cognitivo, más que nada la autoeficacia. El Inventory of Interpersonal Strengths, o el IES, de nuevo cuestionario de autoinforme de 64 ítems que se va a utilizar para evaluar las fortalezas a nivel interpersonal. Se hizo un análisis estadístico utilizando el programa R con modelos de 3 niveles, primero con la repetición de los resultados de los pacientes y los terapeutas. Se esperaba que de esta manera se encontraran resultados a largo plazo post terapia cognitivo-conductual, tomando como base los autoinformes de estas escalas. Lo que se encontró fueron cosas muy interesantes, ya que pues estuvieron midiendo estos resultados y hacer una comparación pre y post intervención. Como se ve en esta figura, hubo un decremento en las medias de la preocupación que sentían antes de la terapia y la post de la terapia. También pues la preocupación va a disminuir después de 6 meses post tratamiento, lo que significa que fue efectivo. Los resultados también van a demostrar que, al menos parcialmente,
que las fortalezas del individuo van a impactar negativamente y eso es un predictor del nivel de la preocupación que pueden tener posterior. La severidad de los síntomas igual va a producir un nivel positivo de preocupación a 6 meses post tratamiento. Algo muy, muy importante que se descubrió es que a mayor edad existe una menor disminución de las preocupaciones. O sea, si es una persona mucho más grande, más difícilmente va a disminuir esta sensación de preocupación. Entonces, de nuevo, se realizaron muchas sesiones y también se incluyeron sesiones extras y pues prácticamente esto es lo que se encontró. Como conclusión, podemos demostrar que esta preocupación va a ir disminuyendo de nuevo hasta 6 meses después de la terapia cognitivo-conductual en pacientes adultos con ansiedad generalizada diagnosticada y hay una relevancia en cuanto a las fortalezas que la persona siente o percibe tener en cuanto al comportamiento y puede ser un indicador para saber que la preocupación, que es característica de la ansiedad, va a disminuir 6 meses después del tratamiento y que de igual manera se necesita más investigación, pero pues al final de cuentas este estudio va a demostrar que al menos para la práctica clínica sí hay una efectividad a largo plazo de la terapia cognitivo-conductual en ansiedad generalizada. Y bueno, antes de terminar, aquí están algunas de las referencias que utilizamos en la clase del día de hoy. Y en cuanto a la actividad de asistencia, si gustan escanear este código QR para poder tomar la asistencia y acceder a la actividad que tenemos preparada para ustedes. Dentro es un Google Forms y aquí van a ustedes subir, van a ingresar a la liga para poder hacer la actividad, que es un crucigrama. Cuando terminen el crucigrama hay que tomarle screenshot. Dentro del mismo Google Forms agregamos la liga del Google Drive que nos compartió Ivonne para que puedan subir a la carpeta de cada equipo de ustedes la foto como evidencia de esta actividad y cuando terminen de subirla ya se cuenta que envían el Forms y ahí queda registrada su asistencia a la clase del día de hoy. Antes de eso, nos gustaría presentarles un video que tenemos aquí preparado para ustedes. Denme un segundito. Todos conocemos a alguien ¿Sí se escucha? que no toleramos. Ahora, imagina que vives con esa persona. Él es alto, robusto, con facciones fuertes, de mal genio, con aspecto desaliñado, tiene alrededor de 50 años, es dominante e intenso. Tiene ojos penetrantes, brazos enormes y orejas pequeñas. Eso fue lo que me contestó Ana cuando vino a terapia y le pregunté, ¿cómo describirías tu ansiedad si fuera una persona? Ana lo nombró César. Ella me contó que cuando aparece repentinamente solo quiere llorar. Siente que se ahoga, le duele el pecho y tiene hormigueo en sus manos. Esto le da mucho miedo. Es como si no fuera ella. Siente escalofríos y solo piensa que algo malo va a pasar. Realmente Ana no tolera la presencia de César, su ansiedad. En el 2019, según la Organización Mundial de la Salud, 301 millones de personas en el mundo sufrieron de ansiedad. Pero, ¿qué es esto de la ansiedad? El Manual Diagnóstico de Enfermedades Mentales nos dice que es una preocupación excesiva, donde nos angustiamos pensando en escenarios creados por nuestra mente y que son poco probables que pasen. Todos la hemos experimentado. Todavía recuerdo el 2 de octubre del 2017. Era la primera vez que yo hablaba frente a más de 100 personas. Ya parada en el podio, venían a mi mente pensamientos rápidos que me decían que todo iba a salir mal, que todo el mundo se iba a reír de mí. Y adivinen, me paralicé. Lo único que yo quería era salir corriendo de ese lugar. Realmente, yo deseaba que todo saliera perfecto. Había escrito y practicado mi discurso por horas. Tenía la fantasía y caí en la trampa de querer tener el control. Pasaba unos minutos
Respiré profundo y pude finalmente iniciar mi presentación. Después de todo no salió nada mal. La ansiedad no tiene por qué ser nuestra enemiga. Gracias a ella hoy estamos aquí. Fue el miedo el que evitó que nuestros antepasados murieran frente al tigre colmillo de sable y decidieran defenderse o escapar. En la actualidad nos enfrentamos a muchas situaciones que hacen que se encienda nuestra alarma interna que nos dice peligro, peligro, peligro. Pero, ¿qué pasa si esa alarma nunca se apaga? ¿Se acuerdan de Ana? Bueno, en su caso todo empezó cuando ella tenía 9 años. Un día, en su salón de clases, una de sus compañeras tropezó y se golpeó fuertemente. Por supuesto, todos corrieron a ver qué había pasado, pero un niño que estaba al lado de Ana la acusó de haberla empujado. Ana se puso nerviosa, empezó a llorar, no pudo ni siquiera defenderse. Todo fue una mentira. Ella era nueva en esa escuela y apenas estaba empezando a hacer nuevos amigos. Todo había marchado bien hasta ese momento. Al día siguiente nadie le hablaba y si lo hacían era para molestarla o culparla. A raíz de eso, Ana siempre estaba sola. Se empezó a enfermar, bajó sus calificaciones, todo para no ir a la escuela. Tampoco se le veía jugar con sus amigos del bar. Había desarrollado miedo a las personas. Desde entonces, y por más de 40 años, César, su ansiedad, ha sido su fiel compañero. Todo este tiempo ha tenido miedo al miedo, que a su vez aumentaba en su creencia. La gente es mala. Siendo adulta, cualquier interacción social le daba mucha ansiedad. Su alarma interna de peligro nunca se apagó. Su mente traía al presente ese evento del pasado que para ella tuvo un impacto tan significativo. Ella creía que todas las personas le iban a hacer daño, lo cual no tiene por qué ser así. En el fondo, Ana deseaba relacionarse con otras personas, pero sus pensamientos negativos alimentaban el miedo al rechazo. Como una forma de evitar ese miedo, lo que ella hacía era aislarse de todos. Esto me hace pensar, ¿qué habría pasado si Ana hubiera observado sus pensamientos negativos y simplemente dejara que pasaran por su mente como pájaros vuelan en el cielo? El resultado habría sido distinto. En el libro Terapia, Aceptación y Compromiso, Stephen Hayes nos dice que para tener una vida donde hagamos cosas que son valiosas para nosotros, siempre va a estar acompañada de situaciones que nos generen ansiedad. Entonces podríamos decir que lo normal es experimentarla. Todo empieza en nuestra mente. Tenemos pensamientos neutros, positivos y negativos. Estos últimos son los que tenemos que aprender a soltar. No eliminarlos ni pelear contra ellos, soltar. Como sociedad moderna nos han enseñado a vivir siempre en modo felicidad. De espalda al sufrimiento, a las preocupaciones y al dolor, que son parte de nuestra experiencia humana. Lo que no sabemos es que ignorando estas emociones creamos el efecto contrario. Aparecerá la ansiedad haciendo de regulador emocional para que de todos modos experimentemos esa incomodidad que no queremos enfrentar. Mientras sigamos poniéndole parches a las dificultades, seguiremos anulando nuestra posibilidad de ver más allá del miedo, como le pasó a Ana, que le costó comprender que relacionarse con otros tiene dos caras de una misma moneda. Alegrías, pero también tristezas. Imagínense todos los problemas que esta situación trajo a la vida de Ana y todas las posibilidades de compartir con otros que perdió. Afortunadamente, y después de varias sesiones, ella pudo reescribir su propia historia, aprendió a pensar de manera más realista y a vivir en el ahora. Hoy día,
Ana se dio la oportunidad de conocer nuevos amigos y hasta se fueron de viaje. Todos podemos sentirnos en algún momento como se sintió Ana. La presencia de tu ansiedad puede ser incómoda, intimidante y desorientarte momentáneamente. En ese instante solo tienes dos opciones. Uno, huir o pelear contra ella, solo que tu ansiedad no se irá y te desgastarás tratando de evitarla. O dos, darle la bienvenida y verás que al poco tiempo bajará su intensidad. Aprenderás nuevas formas de afrontarla, sin que el miedo te impida lograr aquello que es importante para ti. Con esta actitud podemos ser más flexibles y extrañamente más estables. Te invito a abrazar tu ansiedad, que se convierta en tu aliada. Tómate un café con ella y descubre qué te quiere decir. Quizás hasta te muestre mucho más de ti. Ahora te pregunto, ¿cómo describirías tu ansiedad si fuera una persona? Y bueno, en el Google Forms estaremos dejándoles por ahí de nuevo cómo ingresar al código QR al Google Forms para que puedan registrar su asistencia. Muchas gracias.